La doctora Lourdes Tibán, gracias por acompañarnos, muy buenos días. El presidente de la República hizo un informe conjuntamente con sus ministros de las acciones que viene realizando en su periodo presidencial durante un año, este día sábado, en conmemoración del 24 de mayo. Y ahí se habló el tema de la reelección indefinida tomada por la asambleísta María Sol Buendía. ¿Cómo miran ustedes esa reelección y cómo miran el papel, el informe de cada uno de sus ministros, que dio a conocer el trabajo que viene haciendo en su función donde le corresponde? Bienvenida. Buenos días del Ecuador entero. ¿Qué podemos decir de un presidente que pinta de mil maravillas del Ecuador? Nada, ya no hay ningún problema en el Ecuador. Creo que hemos llegado a ser la sucursal del cielo. Aquí no se ha hablado todos los contratos de vialidad que está en deuda el Ecuador, todos los contratos que están pagando en bonos para 5 o 10 años, todas las inauguraciones de los UPCs, de estos famosos retenes policiales, que hay profesionales que han entregado la obra y no le quieren pagar. Hay un Estado que va de deuda en deuda. Aquí ya no se habla de estudiantes que han quedado fuera de las universidades, aquí ya no se habla de la gente que están haciendo el censo desde Bienestar Social y desde otros organismos del gobierno, haciendo el censo en las comunidades para quitar el bono a las comunidades. No se habla de esa crisis económica que va a llegar al Ecuador. De manera que cualquiera que escuche fuera del Ecuador este informe dice capaz de ir a vivir en el Ecuador porque es ya la sucursal del cielo, y no es así. Pero sí hay cambios en el Ecuador. Hay cambios. ¿Ha habido transformación? Hay cambios, pero las obras de cemento no se puede cambiar por los derechos. Los derechos humanos son fundamentales. Aquí no se habla de persecución, aquí no se habla de gente como acaba de salir el señor Araujo. Yo me solidarizo porque quienes deben estar sancionados en el caso 30S son los responsables de los muertos. Y resulta que hasta ahora no hay un responsable de los muertos en la cárcel. Y si al señor Araujo o al Marco Tibán, a cualquiera le han mandado a la cárcel en el 30S, debería también, desde el lado del gobierno, los incitadores. Incitador número 1, el presidente Rafael Correa, que se fue a meter ahí. Incitador número 2, todos los ministros que salieron a hablar ahí, algunos bien, algunos mal. Algunos dicen que el señor presidente no está secuestrado, que está muy bien. Todos ellos, ¿en dónde están? ¿Están en la cárcel? No, están de ministros. De manera que esta rendición, entre comillas, rendición de cuentas, lo único que hace es una réplica de las famosas sabatinas, pero en la Asamblea Nacional. Para nosotros es fundamental mirar de que un informe tiene que decir qué es lo bueno que ha hecho el gobierno y qué es lo malo. No ha hablado de la corrupción. Ya se olvidó el caso Pedro Delgado, ya se olvidó los falsificadores, ya se olvidó la narcovalija, ya se olvidó todo. O sea, este es un país de las maravillas. Ahora, si vamos al tema de la reelección, primero, me parece nefasto una asambleísta que fue suspendida en sus funciones por el simple hecho de pensar diferente en el Código Penal en un tema muy álgido como es el tema del aborto. Le suspendió el presidente. Tan temerosa ahora sale y dice voy a pedir la reelección del presidente. Pero para mí no es noticia, pues la prensa todo el fin de semana ha preguntado y dice ¿qué reacción le merece, doctora Tibán, respecto del que el presidente se mostró complacido con la posibilidad de la reelección indefinida? Yo le he dicho, no, pues la sorpresa sería para todo el Ecuador que el presidente diga, no, en la Constitución no me meten la mano. La Constitución dice una reelección y punto, 2 periodos es suficiente. Pero si la propia propuesta de la señora Buendía, si la propia reelección está pensado para el presidente Correa, ¿cómo el presidente va a estar en desacuerdo? El primer beneficiado de la reforma, el primer interesado en violar la Constitución con 100 votos que tienen adentro en la Asamblea es el propio presidente de la República. Ahora, ¿qué papel le toca a la Corte Constitucional asumir este tema? La Corte es un organismo sumiso al presidente de la República. Yo no me espero otra cosa. La Corte va a decir, prosiga. Ahora, lo que yo sí estoy claro es que en la Corte Constitucional tenemos una Corte correísta, lo van a dar paso. Segundo, en la Asamblea tenemos 108 votos correístas, incluido Avanza y País, van a dar paso a la reforma. La reforma es un hecho real, no hace falta ni debatir porque ellos van a ver el número de votos. Pero lo que yo sí les digo es, adentro en la Asamblea hay 108 votos borreguiles. Afuera de la Asamblea hay un pueblo pensante. Si adentro se cambia la Constitución, afuera
en el Ecuador, cuando se lance a la reelección del presidente, ahí la queremos ver, si va a ganar o no las elecciones. Entonces, que venga la reforma de la Constitución, afuera nos vemos. ¿Ustedes hacen de un marco referencial lo que pasó el 23F al tema de la reelección propuesta por asambleístas para el presidente Correa? ¿Hacen esas dos? Mucho más todavía. Del 23F hay una situación que, a ver, estamos en marzo, abril, mayo, vamos 3 meses. Si bien el presidente dice, los azules también son míos, dice, porque también asume que la ganancia del movimiento nuevo, Avanza, es también verde. Entonces, la gente ahora en las provincias dice, yo pensé que voté contra Correa y resulta que he votado por él mismo. Ahora la situación es doblemente analizado, la gente ya no vota porque el presidente es guapo, además a estas alturas ya no es nada guapo, las cosas han cambiado y la gente dice, obras podrán haber, pero sobre todo necesitamos que se respete derechos de la educación, derechos de la salud, necesitamos que se respete derechos de la naturaleza. ¿Qué pasa con la ley de aguas? ¿Qué pasa con la ley de tierras? ¿Qué pasa, ciudadanos? No es cuestión solo de la CONAIE. La gente en las calles dice, ¿qué fue, doctora Tibán? Vea, ya nos va a quitar el gas y estamos tranquilos. El gas, la eliminación del subsidio al gas es uno de los requerimientos del Banco Mundial para dar el crédito. Entonces, el campante está diciendo, voy a quitar el subsidio al gas, van a pagar entre 25 y 30 dólares, y él dice, a mí no me van a votar, entonces hay que irnos a las urnas. Y yo le invito a los ciudadanos, sí, antes hemos votado por el tanque de gas, hemos votado 2 gobiernos, hoy hay que irnos a las urnas, y democráticamente hay que decirle, no más presidente, de manera que yo tengo claro cuál va a ser nuestra posición política como movimiento indígena, como movimiento Pachacuti, como la tendencia de izquierda. Nosotros estamos esperando, por ejemplo, dice que viene una señora norteamericana, a ver cómo está el panorama en el Ecuador, para ver si le dan o no el crédito, pero un presidente de doble discurso. No dijo no a la deuda externa, no al Banco Mundial, no a las imposiciones para que el Banco Mundial diga, quita subsidios y te damos el crédito. Ya vamos a ver cuánto de crédito recibe el presidente de la República. Doctora Tibán, con una nueva administración, como podríamos decir, una nueva presidencia que se maneja en la CONAIE, con el bloque de Pachacuti, como ha dicho el presidente de la CONAIE, que van a haber movilizaciones, por decirle, uno de ellos será en el tema de la ley de aguas, quiere decir que comienza a transformarse la CONAIE nuevamente en ese rival fuerte del gobierno nacional. La CONAIE siempre por característica, que es una organización social que ha luchado contra todo régimen autoritario en este país, la CONAIE no debe cambiar de perfil y no debía haber cambiado de perfil. Cualquiera que esté... ¿Por qué no se debía? ¿Estaban divididos? No, para nada. El problema es que el silencio de varias autoridades que estaban frente a la CONAIE hizo que se suponga que la CONAIE está con el gobierno. La CONAIE jamás va a estar con este gobierno ni con ningún otro, porque la posición política del movimiento indígena siempre ha sido defender derechos, siempre. Lo que pasó con Lucio. Pero hubieron indígenas que también estuvieron con el gobierno. Exacto. No. Lo que pasó con Lucio. Nosotros como Pachacuti llegamos a ser parte del gobierno. Pero en 6 meses nosotros dijimos, esto no, el movimiento indígena tiene que retomar su hilo conductor de la defensa de los derechos, defensa de la educación. ¿Qué pasa con la educación bilingüe? Este gobierno tan revolucionario resulta que acabó con la educación bilingüe cuando en gobiernos de derecha, como la de Febres Cordero, como el otro gobierno de Rodrigo Borja, se dio la educación intercultural bilingüe. Ahora en este gobierno supuestamente socialista acabó el tema indígena. Él creo que sigue por ahí traduciendo el quichua, pero el quichua para nosotros es la raíz misma de la identidad nacional, de manera que no podía haberse desaparecido la educación bilingüe. Entonces, la CONAIE tiene que retomar su hilo conductor de que, por lógica de la lucha de los derechos, la CONAIE nunca podía haber comido en el mismo plato del gobierno nacional. ¿Le conoce al presidente, el nuevo de la CONAIE, de su provincia de Cotopaxi? Ha sido muy reaccionario. Siempre serán mis autoridades. Hace 15 días le dije al presidente saliente del MIG, usted ha sido mi presidente hasta hoy, es mi máxima autoridad. Lo mismo Jorge Herrera. Jorge Herrera ha sido nuestro presidente del MIG, le respeté cuando fui asambleísta en todo lo que el presidente del MIG nos ha dicho, nosotros somos muy disciplinados, hoy viene a la CONAIE, confío en la capacidad política y organizativa, conozco el proceso de Jorge Herrera, de manera que todo el Ecuador debe estar consciente de que si nos sumamos
si no dejamos solo al movimiento indígena, yo creo que es hora de reaccionarnos. Y con eso no le estoy diciendo cuidado, ya el presidente debe estar grabando y decir, verán, la Lourdes ya está diciendo que vamos a ir a votar al gobierno. Jamás. Lo que tenemos que prepararnos es para ir a votar en las urnas. Y nuestra lucha hoy tiene que ser tan democrática, tan con propuestas, que tenemos que dar nuestro pensamiento en las urnas. Y en las urnas, un taxista decía en la mañana, doctorita, por más que votemos en contra de este sinvergüenza, finalmente él va a salir ganando porque tiene el CNE. Mentira. Mientras más el voto sea contundente en contra de este régimen, no habrá fraude. Viene el tema de la ley de aguas. ¿Cómo se está pronunciando el tema en la Asamblea, especialmente al tema de Pachacuti? Un borrador, por no decir que se vaya a la basura. ¿Se socializó el tema? Un borrador que no tiene cabida en el análisis del movimiento indígena. Se establece 5 puntos, este informe, el informe de la comisión. ¿Qué dice? Dice, hay acuerdos en privatización, y al siguiente renglón dice, no hay acuerdos en desprivatización. ¿Cómo puede haber acuerdo en la no privatización si conjuntamente ese artículo no se redacta diciendo, el agua queda prohibido privatizar? Por lo tanto, se desprivatizará todas las autorizaciones que se han dado o las concesiones hasta la fecha de vigencia de esta ley. En ese momento entramos a ver de dónde está el agua. Eso no quieren. Segundo, el tema de la Autoridad Única del Agua. Dice en los consensos, en el informe, pero a mí me da risa que dice, hay consenso en el tema de la Autoridad Única del Agua. Y al siguiente renglón dice, disenso. Hay disenso en este punto porque no hay acuerdo para que sea la Autoridad Única. Nosotros estamos planteando que el órgano que tome decisiones sobre la ley de aguas sea un órgano plurinacional y no solamente uno puesto a dedo por el gobierno. Son pero, temas que no... Pero el tema se socializó, se compartió, vean, se habló con comunidades. Se socializó, se hizo audiencias, se hizo consultas. Todos, hemos pasado 4 años con el cuento de la consulta prelegislativa, pero si revisamos el informe, no es más que una justificación a la formalidad de la consulta prelegislativa desde el ámbito constitucional. De manera que para nosotros, consultar tiene que decir, hemos consultado, las comunidades piden que se cambie este artículo, vamos a cambiar, vamos a incorporar, porque ¿de qué sentido tiene haber hecho la consulta prelegislativa cuando al final dice, pasamos con disensos en todos los puntos? En todos los puntos hay disensos. ¿Cuándo entra al debate este tema? No conocemos. Ahorita la presidenta de la Asamblea tiene que dar el siguiente paso, de retomar la sesión suspendida hace 4 años y ver si abre el debate ahí o por decisión del Pleno, con votación, nosotros estamos dispuestos a votar para que la ley que estaba para votar ese proyecto vuelva a la comisión. En la comisión se analicen los aportes de las audiencias de la ley de agua y se mejore la ley. Pero mientras eso no exista, ha sido una tomadura de pelo durante 4 años de esta consulta prelegislativa a los ecuatorianos. La doctora Lourdes Tiván, asambleísta por Pachacuti, lista 18, junto a nosotros.